Bienvenidos, bienvenidas a La Grieta son los padres de la patria. Mi nombre es Camilo Genú y este podcast analizará algunas de las grandes rivalidades argentinas del siglo XIX. En este caso, analizaremos el conflicto entre dos pesos pesados de la historia como Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza. Por el lado de Rosas buscaremos ver de qué manera va construyendo su poder hasta llegar a ser gobernador de Buenos Aires y de qué manera consolida y lo ejerce hasta su caída. Por el lado de Urquiza indagaremos en sus orígenes, sus alianzas, la relación con Rosas y los motivos y decisiones que lo llevaron a ser el único capaz de derribar al restaurador de las leyes. Comenzamos. El derrocamiento de Dorrego en 1828 y su fusilamiento generaron una serie de levantamientos y disputas dentro del territorio argentino en el que todos y todas veían como la única opción posible que Juan Manuel de Rosas tomara las riendas del asunto y pacificara la situación. Pero, ¿por qué Rosas? Para comprender esto, tenemos que remontarnos unos años más atrás. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio nace el 30 de marzo de 1793, de Piscis él, y es el primero de 12 hijos del matrimonio de León Ortiz de Rosa de la Cuadra y Agustina López de Osornio. El padre de Agustina era un hacendado de la provincia de Buenos Aires que había acumulado un importante patrimonio rural, pero no integraba el estrato más alto de la sociedad. A los 8, Rosas se incorporó en la escuela de primeras letras de Francisco Argerich, pero ante las invasiones inglesas las dejó para incorporarse al regimiento de caballería de Migueletes y más tarde abandona totalmente los estudios para dedicarse a la estancia de su familia. La madre quería que estudie comercio, pero él se niega y se escapa a vivir con su primo Tomás Anchorena. A los 18, el padre le dio los títulos de propiedad, pero por el pleito con su madre él los devuelve. A los 20, se casó con Encarnación Escurra y se va a vivir con ella. En 1815 se asoció con Juan Terrero y Luis Dorrego, el hermano de Manuel, e instalaron un saladero en Quilmes. Esta sociedad fue prosperando a punto tal de que comenzaron a acumular negocios, tierras y por ende amistades. En 1820 se sumó al regimiento de milicianos de Frontera número 5, que era parte de un intento de crear cierta oficialidad en la provincia, donde alcanza el grado de coronel de caballería y capitán, y donde pelea con Dorrego en la batalla de Pavón, pero para 1821 renuncia a ese regimiento. En este periodo, si bien Rosas no es la figura que llegó a ser después, al tener el cargo de ese regimiento y ser un tipo respetado en la campaña, frena varios levantamientos en contra del gobernador y eso lo va posicionando como una suerte de garante del orden. Esto hace que cuando lo fusilan a Dorrego, él sea visto como la opción más viable o incluso la única opción viable. Tal es así que tras la caída de Lavalle primero y Viamonte después, en 1829, la Cámara lo elige a Rosas como gobernador y le otorga facultades extraordinarias con el objetivo de restaurar la vigencia de las instituciones, pero también el orden social. Una característica de los gobiernos rosistas fue que año a año él renunciaba a su cargo, impulsando que la legislatura y el resto de los gobernadores se la negaran y así poder asumir con el apoyo total de la Confederación. Esto se sumaba a una utilización casi permanente de plebiscitos donde toda la sociedad votaba a favor de él, aunque muchos de estos votos se ganaban con un poquito de fraude y alguna que otra amenaza. Rosas armó su poder en torno a un entramado judicial que se basaba en darle poder a los jueces de paz, quienes obviamente tenían que manifestarse siempre a favor del federalismo y por ende del propio Rosas, lo que para esta altura es más o menos lo mismo. Otro sello característico fue su sectarismo político, al punto de transformar al otro en el enemigo de la causa federal y en el origen de todos los males. Esto se convirtió en una poderosa herramienta para poder controlar a las élites a las que se las acusaba de ser las responsables del descontrol anterior. Habitantes todos de la ciudad y la campaña, la divina providencia me ha puesto en esta terrible situación. Combatamos con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al homicida, y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que de esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros. Que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en adelante.
No os arredre ninguna clase de peligros, ni el temor de errar en los medios que adoptemos para perseguirlos. En su segundo mandato, ese sectarismo se profundizó mediante la utilización de todo un discurso y un notable merchandising federal, así como los exilios de los disidentes, las censuras y cierres de diarios y expropiaciones de grandes hacendados. En estos años se crean dos organizaciones que son la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca, que eran organismos parapoliciales que se encargaban de intimidar, amenazar, golpear y hasta asesinar a aquellos que, por decirlo en criollo, sacaban los pies del plato. Por último, una constante fue su negativa ante la sanción de una constitución. Esta se basaba en que primero había que llegar a un cierto orden, que obviamente nunca llegaba, y en que había que derrotar a los enemigos de la federación antes de vivir bajo el imperio de las leyes. Manejarse de esta manera no solo le brindó una capacidad de acción muy amplia, sino que también le permitió controlar a discreción el puerto y la aduana, mientras que establecer una constitución hubiera requerido un tipo de redistribución mayor hacia las provincias más empobrecidas. Distintos autores y escuelas historiográficas han leído a Rosas como el padre de los pobres, el ídolo de la plebe, o mismo como un estanciero manipulador, un terrateniente amigo de las élites, etc. Pero quizás un aporte sería pensar que el periodo rosista no es igual a sí mismo. Es decir, que así como por momentos vemos a un Rosas con actitudes y decisiones que son directamente beneficiarias de las élites, muchas veces delimita la capacidad de acción de esos sectores utilizando a los sectores populares. Y ese poder que le brinda a los sectores populares muchas veces son contrastados con otras políticas que sirven para frenar su capacidad de acción, como las levas o el encarcelamiento. Lo que define las acciones de Rosas no es ni la defensa sistemática de los sectores propietarios, ni la de los sectores populares a ultranza, sino la construcción o reconstrucción del orden social y político permanentemente. Para 1840, Rosas se vio amenazado por varios levantamientos armados internos o bloqueos navales ejecutados por Francia y Gran Bretaña, pero sucesivamente lo fue derrotando. Pero lo que parecía una sumisión casi total de todas las provincias, política y económicamente, no se dio de la misma manera en el litoral, quienes en este periodo tuvieron un despegue económico muy importante y les fue permitiendo un rango mayor de acción, y es precisamente desde allí de donde saldrá la otra figura de la grieta del día de hoy, que es Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza, al fin un nombre corto, nació el 18 de octubre de 1801, de Libra él, en Talar de Arroyo Largo, hoy llamado Arroyo Urquiza, cerca de Concepción del Uruguay. Era hijo del coronel José de Urquiza, que era comandante en la costa del Uruguay. Los primeros años de Urquiza transcurrieron en el campo hasta que en 1817 se trasladó a Buenos Aires para estudiar en el Colegio de San Carlos, pero debió abandonar los estudios por la clausura del colegio y regresó a Entre Ríos. A partir de entonces se dedicó al comercio y trabajó junto a su cuñado hasta establecer un propio negocio de cueros y astas que despachaba a Buenos Aires y Montevideo. Con su crecimiento económico, aumentó su influencia en Concepción del Uruguay y la ciudad lo nombró oficial del cuerpo de cívicos, que se encargaba del orden de la ciudad y también en el campo. Este fue el primer acercamiento de Urquiza en el terreno de la política y a los 25 años lo eligieron diputado en la legislatura provincial. A los 31 fue designado comandante general del segundo departamento principal, que era el cargo que seguía en jerarquía al de gobernador, que le permitía manejar los destinos de la mitad más rica de Entre Ríos. En 1839 y 1840, Urquiza logra frenar dos avances en contra de Rosas de una alianza formada por Corrientes, Montevideo y Francia, que por esos entonces tenía grandes intereses económicos y políticos en la región. Esto le permitió a Rosas avanzar sobre Montevideo e instalar un militar que respondía a él, sitiando la ciudad y bloqueando su puerto. Finalmente, esta sucesión de victorias llevó a que, en 1842, la Cámara de Representantes lo eligiera a Urquiza como gobernador de Entre Ríos. Lo que vemos es a un Urquiza que lentamente va construyendo su poder económico, político y militar, que se corresponde con un apoyo o al menos una convivencia pacífica entre él y Rosas, incluso al punto de que en varias ocasiones Urquiza logra repeler avances sobre la Confederación. Esas victorias no solo le permiten acumular un capital político que lo llevan a ser gobernador, sino que también la economía de su provincia fue despegando poco a poco,
lo que le permitió ganar cierta autonomía para poder exigirle a Rosas cuestiones referidas a la navegación de los ríos, la aduana y el comercio exterior. Esta disputa es la que paulatinamente fue minando la relación entre ambos líderes. A diferencia de otras disputas que hemos analizado, la que se expresa entre Rosas y Urquiza no se libra en un terreno ideológico, sino que se da en otro terreno, en uno que está ligado a la economía y que tiene a Buenos Aires como el director de orquesta de una sinfonía que no sonaba igual para todos. Buenos Aires monopolizaba el comercio exterior, y esto le daba grandes ventajas porque, por un lado, se beneficiaba de su inserción en el mercado mundial, pero a su vez lo beneficiaba el incremento de las importaciones. A las provincias esto no las beneficiaba mucho, primero porque por los grandes costes que tenía el transporte terrestre, y segundo porque Buenos Aires cobraba un impuesto a la importación que pagaban los consumidores de las provincias. A su vez, las provincias perdieron ante productos de otros países que llegaban a Buenos Aires y salían más baratos que los de ellos. Va de nuevo. Como dijimos anteriormente, el problema de que Rosas no establezca una constitución le brindaba, entre muchas otras, la ventaja de manejar el puerto y la aduana como él quería, lo que implicaba que él establecía impuestos tanto para los productos que venían de afuera como para los que salían. Esto lo beneficiaba enormemente porque recaudaba lo loco, pero en el caso de las provincias que tenían que producir, traer la producción a Buenos Aires y a eso sumarle otros impuestos que establecía Rosas, terminaban perdiendo dinero por todos lados. Pero a medida que Entre Ríos y con él la figura de Urquiza fueron creciendo, demandas como la libre navegación de los ríos, que hacía que los transportes sean más baratos, se volvían cada vez más presentes y por ende las relaciones cada vez más tirantes. En 1845, Gran Bretaña y Francia, que hace rato venían con intenciones de hacer negocios por estas latitudes, intervinieron en el conflicto con Montevideo declarando el bloqueo naval al puerto de Buenos Aires, lo que representaba el 90% de sus ingresos. Esta crisis se extiende hasta 1848, cuando terminaron ese bloqueo, pero a partir de lo cual Rosas vuelve a la carga para quebrar la resistencia en Montevideo, anulando su comercio. Arrinconadas, las fuerzas montevideanas pasaron al frente y propusieron armar una amplia coalición con Brasil y Corrientes que permitiera salvarse y acabar con Rosas, pero para ello era imprescindible una alianza con Urquiza. ¿Por qué Urquiza? Porque Entre Ríos, como dijimos, era una de las provincias más prósperas de la Confederación y su gran despegue económico chocaba directamente con el monopolio comercial que mantenía Buenos Aires, y porque el bloqueo que Rosas estableció a Montevideo afectaba enormemente la economía entrerriana, que por esos momentos era proveedora de esa ciudad. En 1850, Rosas llevó adelante nuevamente la danza de la renuncia, pero esta vez hubo una provincia que la aceptó. El 1 de mayo, Justo José de Urquiza lanzó una proclama aceptando su renuncia y declarándose en rebeldía. Al año siguiente, los ejércitos entrerrianos y brasileños invadieron el Uruguay, terminando el sitio de Montevideo, y luego comenzaron su avance hacia Buenos Aires. La rebeldía entrerriana era el caso extremo de transformación de antiguos aliados en enemigos, y el resto de los gobiernos provinciales que año a año rechazaban la renuncia de Rosas brillaron por su ausencia. Así, el 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, las fuerzas del Ejército Grande, lideradas por Urquiza, derrotaron a las tropas rosistas, dando por terminado su poder. Rosas se exilió en Inglaterra hasta su muerte en 1877. Allí se asentó en Southampton, que ahora creo que su equipo de fútbol tiene una serie en Netflix, sobreviviendo a base de unas cuantas hectáreas de campo y algún que otro subsidio que el mismo gobierno de Urquiza le brindó. Por su parte, tras la victoria en Caseros, Buenos Aires fue saqueada y muchos integrantes de la Mazorca muertos y colgados en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo. Pero si la caída de Rosas parecía el fin de las contiendas provinciales, a partir de ella los enfrentamientos se tornarán más encendidos que nunca y el país parecía estar a punto de estallar. Urquiza expropió los bienes de Rosas y se instaló en la casa que tenía en los bosques de Palermo. En los meses siguientes intentó generar consensos,
Pero lejos estuvo de eso, y el polvorín en el que se convirtió la Confederación llevó primero a una secesión y luego a varios enfrentamientos armados entre las provincias y Buenos Aires. Entre victorias y derrotas, Urquiza terminó refugiado en su Palacio San José, en Entre Ríos, un entretenimiento vacacional de tipo escapadita que recomiendo, y su vida llegaría a su fin el 11 de abril de 1870, cuando un grupo armado ingresó a su hogar y lo asesinó al grito de "Muere el traidor Urquiza". A modo de cierre, me gustaría que pensemos algunos elementos que hacen a las figuras que estuvimos analizando hoy. En el caso de Rosas, de alguna manera podemos entenderlo como el político que mejor logra comprender la complejidad de la sociedad argentina de ese momento, y es en base a eso que, de acuerdo al contexto y a la correlación de fuerzas, a veces puede tener políticas para disciplinar a los sectores populares, así como también puede apoyarse en ellos para disciplinar a las élites. A su vez, si bien su política es federalista, siempre prioriza los intereses de Buenos Aires por encima de lo del resto, y esto, sin tener grandes figuras políticas como en las décadas anteriores, le permite una libertad de acción muy amplia. Por su parte, diversas escuelas historiográficas, con distintos grados de intensidad, han hablado de Urquiza como traidor y obviamente que es un lugar tan común como cierto, pero pocas veces se habla de los motivos de Urquiza para esa traición. A lo largo de este episodio, pudimos ir viendo que la figura y el poder de Urquiza se fueron consolidando a medida que Entre Ríos crecía económicamente, y ese despegue se vio favorecido muchas veces por políticas que llevó adelante precisamente Rosas. El problema pasó cuando esas políticas llegaron a un techo y Urquiza necesitó que Rosas cambie sus políticas económicas o de mínima que genere unas que lo favorezcan. Al fracasar en ese intento, la alternativa que le quedaba ya no era cambiar la política económica, sino al político que las determinaba. Así llegamos al final de este capítulo de La Grieta son los padres del día de hoy, y para este capítulo utilicé los libros Historia de la Argentina de Marcela Ternavasio, editado por Siglo XXI, Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político de Jorge Hellman y Raúl Fradkin, editado por Edasa, Mueran los salvajes unitarios, La mazorca y la política en los tiempos de Rosas de Gabriel Di Meglio, editado por Sudamericana, y Rosas bajo fuego, Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros, de Jorge Hellman, editado por Sudamericana. Para la voz de Rosas conté con la ayuda del gran Rodolfo Bebán en su genial interpretación de Rosas en la película Juan Manuel de Rosas de Manuel Antín. Y por último, un bonus track. Rosas partió al exilio arriba de un buque a vapor llamado HMS Conflict. En él viajaba un tipo que se llamaba Jerónimo Costa, quien en sus memorias relató un intercambio que tuvo con el líder caído en desgracia. Lástima que no se haya podido constituir el país, dijo Costa a modo de consuelo. Nunca pensé en eso, repuso Rosas. ¿Y entonces, por qué nos hizo pelear tanto? Porque solo así se puede gobernar este pueblo. Esto fue La Grieta son los padres de la patria. Saludos y pura vida.